La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. En la radio y también en la sociedad en los años 2000 había una necesidad y nadie la vio. Salvo 3 jóvenes que seguramente sin proponérselo estaban gestando un programa que terminaría siendo un estilo. Aquello fue una mezcla de suerte, oportunidad y mucho trabajo. Nuestro próximo entrevistado lideró por 16 años Justicia Infinita, que nació en una radio de las que muy pocos recordamos el nombre y que luego, durante muchos años, la rompió en Océano. Eligió dejarlo en el que él consideró fue el mejor año del programa. Actualmente tiene varios podcasts producidos, libros escritos y algunos emprendimientos en el área, por ejemplo, de la bebida, como Bermuda Flores y Grapamiel Rosa Negra. Hoy ponemos el viernes en el aire en Otra Mañana con Salvador Banchero. Buen día. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Estábamos ahí desencontrados Sí. de que yo no andaba en la vuelta y qué sé yo, pero lo logramos. Yo te venía estoqueando por Instagram a ver cuándo te encontraba en Montevideo y dije, te Pero pisó me Carrasco. tienen, sí, entre trabajo, viajes por trabajo y después ir a visitar a mis padres que viven en el litoral. A veces aprovecho y me voy el viernes temprano, o mismo un jueves y bueno, y aprovecho para ir, pero ahora estamos acá ya. Sos un tipo de varios destinos, se puede decir, ¿no? Montevideo, Madrid, Sí. como decías, el Estaba interior. atravesado por eso, sí, desde chico. Sí, lo cual creo que en los últimos años me dio como una especie de respuesta interna de necesidad de quiero estar quieto, ¿viste? O sea, no es que quiero decir, este año posiblemente debe haber sido el año que viajé más, pero ya lo hago con una conciencia de si pudiera estaría un poco más quieto. Antes me fascinaba, me gustaba, pero me parecía lo más natural del mundo estar moviéndome todo el tiempo. Y ahora ya no. También se llama vejez eso igual. Eso es lo que te iba a decir, capaz que hay algo de eso también ya, Sí, ¿no? claro. Sí, porque es verdad que cuando uno se tiene que mover de país y eso, cada vez, digamos, se viaja en condiciones un poco más precarias, ¿viste? Ha cambiado mucho eso. Pero si bien eso es cierto, también es cierto que uno se va poniendo más mañoso y las horas de espera y la columna y Claro. el asiento y qué sé yo. Entonces empieza como, bueno. Pero o sea, es parte del asunto. Pero bueno, he descubierto en los últimos tiempos que me gusta estar un poco más quieto. Y también que me gusta acá, que no es menor. Yo no era una decisión que tenía totalmente zanjada internamente por esa cosa de sentir que era un poco de varios lados. Y a mí me gusta mucho Uruguay, o sea, tengo claro que es mi lugar. Después sé que voy a tener la necesidad de moverme, porque también tengo familia afuera, y hay varios lugares que representan lo que para uno es como esa patria de la infancia, por ejemplo Madrid, pero sé que mi lugar es acá. Claro. Eso fue algo que tuve claro después de pasar casi un año viviendo en Madrid, que fue como algo que necesitaba hacer para ver, ¿no? Para decir, bueno, a ver qué pasa. Ahora, por supuesto, vamos a ir a conversar sobre lo que es justicia, que de eso se trata el reportaje, que es un reportaje, debo confesar, tanto sobre vos como de mí, porque es de vos haciéndolo y de mí como oyente, y lo que significó. Pero no quiero dejar pasar esta primera reflexión que tiene que ver con la audacia para tomar ciertas decisiones que tenés, o cómo respondés a ciertas necesidades personales. En un momento tenías decidido que tenías que frenar, parar, bajarte y eventualmente volverte a subir. Sí. Otro año tuviste la necesidad de parar, irte y decir, bueno, yo quiero ir a Madrid, quiero estar por fuera de esta dinámica. Después volviste a crear unos programas y te volviste a bajar. Ahora, por ejemplo, has andado en un camino que no creo que no estaba en tu ruta, que era el tema de los emprendimientos y los cuestiones comerciales. No. ¿Cómo respondés a esa necesidad cada tanto de tomar decisiones que pueden ser sorprendentes, digamos? Mira, en realidad creo que es algo que nunca respondió a otra cosa que la naturaleza de lo que iba sintiendo, ¿viste? Hace un tiempo con un amigo, que es un amigo de muchos años, nos reíamos porque, como que en este caso los dos, no solamente yo, sino este amigo también, sentíamos como que siempre habíamos hecho un recorrido un poco sui generis, ¿viste? O sea, que cuando nosotros éramos adolescentes, que es cuando nos conocimos a los 15, 16 años por ahí, no hacíamos muchas cosas de las que hacían nuestros compañeros y compañeras de 15 o 16 años. Más bien hacíamos cosas que
parecían como de señores más grandes, ¿viste? O sea, por ejemplo, no íbamos mucho a discotecas y eso no era algo que nos llamara la atención. En vez de eso, de repente preferíamos quedarnos en la casa de alguno, qué sé yo, estudiando alguna canción con la guitarra o cosas así, que a los ojos de nuestros compañeros parecíamos el embole más grande del mundo. Y con la misma, de pronto a los 40 o 40 y pico, éramos vistos por nuestros padres como, pero esta gente, ¿qué se cree? ¿Que todavía tiene 20 años? Entonces es como algo raro, y ahí estaba el chiste de que posiblemente a los 50 empieza a andar en skate o cosas así. Así que no sé, he ido como siguiendo lo que he ido sintiendo cada vez, no... ¿Pero eso te hace sentir libre? ¿Te sentís libre con eso? Para mí eso es muy importante, sí. Para mí eso es muy importante. No tengo mucha tolerancia a estar haciendo algo que no me nace hacer. O sea, entiendo que obviamente incluso el mejor trabajo del mundo, hay un momento en el que se transforma en una rutina y empieza a tener aspectos que pueden no ser disfrutables, como cualquier cosa. Pero sin dejar de ser consciente siempre del privilegio de poder hacer lo que a uno le gusta y poder mantener sus necesidades básicas cubiertas con eso, no tengo mucha tolerancia a estar, y como nunca me movió otra cosa que eso, ¿no? Que es como, bueno, a mí me gusta tal partido, ¿no? O sea, tal partido, quiero decir, jugar este partido, ¿tá? Y quiero tratar de hacer lo mejor que pueda en ese partido, pero no tengo como un rollo con el éxito per se o con la meta, si no es en lo que yo estoy disfrutando de hacer, no me interesa. Uh-huh. Por ejemplo, si a mí mañana vinieran y me ofrecieran, qué sé yo, no sé, trabajar en un banco, por decir algo, yo nunca trabajé en un banco, pero si vinieran y me dijeran, mira, te ofrecemos trabajar en un banco y me ofrecían un montón de dinero, no lo podría hacer. Es que aunque quisiera imponerme de, mirá, hacelo porque tenés esta meta y lo haces un tiempo, no lo lograría. Estoy seguro que a los 2 meses o me enfermaría o tendría, no sé, no lo puedo hacer, no vine con ese chip. Entonces necesito estar como disfrutando, claro, aquello que hago. Y también es verdad que casi siempre me ha gustado trabajar mucho en grupo, en equipos, integrar o armar equipos, entonces es algo que se ha dado para mí bastante naturalmente. No es que he dicho, no, yo voy a hacer esto y voy a pegar volantazos. Uh-huh. Me he sentido libre de pegarlos si los necesitaba, más allá de lo que pudiera parecer, digamos. Era como, para sintetizarlo en una frase, en un lugar común, nunca me importó mucho el que dirán en eso. O sea, mientras yo estuviese bien con eso, estamos bien. Salva, vamos a empezar, en este caso, por cómo transcurrió el reportaje de atrás. Dale. Para adelante, digamos. En la película Hit, cuando le preguntan a Fattoruso, o Fattoruso termina confesando que le embola un poco que le pregunten siempre por Rompan Todo, sí, porque le echó 1000 cosas después de eso. ¿A vos te embola hoy, tantos años después de Justicia, que te pregunten por lo que fue el fenómeno de Justicia? No para nada, porque es algo que me encanta haber hecho, digamos, y de lo que, si bien hoy no formo parte activa del equipo de trabajo, sigue siendo mi gente en un punto. Entonces, vivo las vicisitudes de lo que pasa a Justicia emocionalmente como si estuviera dentro. Es decir, me pone muy contento y alegre las buenas, me inquietan cuando hay algo que no está bien. Así que, ¿cómo me va? Es una historia hermosa de la que yo me siento muy, muy, muy afortunado de haber formado parte. Si bien es cierto que lo buscamos un montón, lo que os decías, hubo mucho trabajo, también la suerte operó un montón, entonces soy muy agradecido con eso. No me embola en lo más mínimo. Hablemos de esa historia hermosa. Ayer, para preparar la nota, volví a leer el libro que no tenía, lo tuve que conseguir digital. ¿El de Justicia? Yo tampoco lo tengo. ¿No? No. Eso me sorprende un poco más todavía. Tengo que sí. Lo volví a leer. El libro se llama Justicia Infinita, pero podría llamarse perfectamente Amigos. ¿Por qué? Porque toda la historia de cómo nació Justicia y cómo se fue desarrollando está basado en el contacto de un amigo con un conocido, con esto y con el otro, ¿no? ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo la fueron forjando? Porque cuando llegaron al aire ya tenían una base de haber trabajado durante muchísimo tiempo preparando ese programa. Sí, es verdad.
Mirá, en realidad, esto, como todas las historias, es algo que tiene sentido cuando uno lo mira hacia atrás, ¿viste? O sea, como lo estás haciendo, no sabes mucho cómo se conectan esos puntos, pero básicamente yo desde muy adolescente, hablo de esos 14, 15 años, ya tenía un interés en la radio, me gustaba. Y con Gonzalo Camarota, que es Gonza, fue prácticamente mi primer amigo acá en Uruguay. Yo vivía en Madrid y vine con 8 o 9 años, y mi primer amigo fue Gonza porque era mi compañero de clase. Entonces ya llevábamos varios años de amistad para ese entonces. Jugábamos a hacer un programa de radio y grabábamos en un grabadorcito. En ese momento, con otro amigo, un amigo de Gonzalo, que por supuesto también es amigo mío, digamos, pero pertenece al círculo de Gonza inicialmente, y con el cual nos gusta hacer siempre el chiste de que, bueno, él hizo lo que tenía que hacer, estudió Derecho y es un prominente el exitosísimo abogado. Claro, que además es realmente muy, muy bueno y prominente, entonces hizo lo que tenía que hacer. Pero en ese momento los tres teníamos como la fantasía, bueno, ¿qué tal si grabamos y se lo llevamos y capaz que podemos tener un programa de radio? Eso se desinfló en 2 minutos, lógicamente, porque éramos muy chiquilines y porque, bueno, no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Y algunos años después yo seguía con eso, tenía muchas ganas de hacerlo, y ahí es que conozco a Carlitos Tanco, que era compañero de básquet de mi hermano, y bueno, y de las idas de Carlos a casa, de ir conociéndolo y conversando con él, vimos que nos gustaban las mismas cosas, que teníamos un consumo de radio y de televisión que estaba atravesado por la misma forma, digamos, de verlo, que era casi como intentando desentrañar los hilos que había atrás de eso, ¿no? Tratar de aprender de eso, ¿no? No solo como espectadores, sino de entenderlo como los hilos del oficio. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que nos gustaba mucho, y ahí empezó como a forjarse la idea de hagamos un piloto, un programa, algo, intentemos hacerlo. Y muy rápidamente llegamos a la conclusión de que necesitábamos ser 3, no sé bien por qué, pero los dos sentíamos eso. Y ahí yo le dije, mira, yo tengo un amigo que creo que podría funcionar, pero yo lo asociaba a un fracaso, porque habíamos intentado hacer un proyecto de radio y no había funcionado. No es que no había funcionado ni por él, ni por mí, ni por nadie, sino porque teníamos 16 años, porque no iba a pasar eso. Y recordemos que en ese momento no era como ahora, que uno puede, con muy pocas herramientas ya lo puede hacer, claro. Digamos. En ese momento eran muy pocos los lugares en los que se podía hacer una cosa así, y bueno, y acceder a esos lugares, por supuesto, era muy difícil, porque había mucha gente para ese trompo. Entonces, bueno, ahí se integró Gonza, y estuvimos, como vos decías, sí, un par de años, yendo a radio, llevando nuestro piloto, tratando de hacer lo posible, hasta que, bueno, se nos dio una oportunidad y de un espacio en una radio que no es que la gente no se acuerde del nombre, es que no lo tenía. Nuestra primera radio no tenía nombre, era la 91.9, que era el número de la frecuencia. Pero no, yo recuerdo después cambió a Music One. A Music One o M1. A M1, claro. Pero eso ya fue el segundo año. Pero yo creo que si vos juntás a una cantidad de gente que escucha Justicia Infinita, que éramos muchos, no recuerdan que la radio se llamaba M1. No, seguramente. Porque daba igual si se llamaba M1 o FM. Además, Justicia Infinita era un programa medio descolocado ahí, porque era una radio de corte más musical. Entonces es un programa hablado ahí que... De hecho me acuerdo que el gerente de programación, en realidad no era gerente de programación, pero era como la persona que estaba más en la cocina de la programación del asunto. Él no lo veía con tanta claridad como nuestro rol ahí adentro, una radio que tenía más perfil musical. Y recuerdo que le insistieran, como, mirá, si vos querés tener una radio de un perfil más rockero, capaz que necesitabas 3 loquitos como estos, claro, que hagan un poco de lío, qué sé yo. Y ahí, bueno, el loco lo vio, y ahí estuvimos como 1 año y medio, que después se vio, o sea, en realidad fue toda una sucesión de cosas las que nos hicieron cambiar de radio. Entre ellas fue aquella crisis del 2002, que todo empezó a ponerse muy complicado, las radios no tenían presupuesto, entonces deciden bajar esa FM, y ahí nos ofrecen a nosotros ir a Sarandí, a la 690, que era parte del grupo, pero nosotros queríamos hacer FM, no sentíamos que era nuestro lugar, y bueno, ahí empezamos como a abrirnos a la posibilidad de encontrar otro lugar. Honestamente nosotros pensamos, es posible que se termine el programa, porque pensamos que nadie, o mejor dicho, no teníamos idea alguna de que nuestro programa le pudiera resultar interesante a alguna otra radio, claro, más allá de la que nos había dado la oportunidad. Y fue una sorpresa, pues nos llamaron de un montón de radios, y en un momento nos dimos cuenta y dijimos, pero entonces, y bueno, y ahí terminamos en Océano, que fue una historia de un montón de años. Pero hay una cuestión, un par de cuestiones anteriores.
por ejemplo, el hecho de que ustedes en realidad explotan estando a la tarde, pero originalmente nacieron en la noche. Sí. Y lo que se cuenta, y lo ha contado Gonzalo y tú también en alguna otra oportunidad, es que un día, teniendo en cuenta que esa empresa era propiedad de un eslabón de una cadena, de una empresa transnacional, llega un día un chileno y les dice, estos locos de la noche a la tarde, a competir de una con Petinati. El tipo vio algo que ni ustedes veían, tal vez. Totalmente. Y, bueno, funcionó. Sí, de hecho yo, ahora un par de años, retomé contacto con él. Nada, volví a agradecerle mucho eso, porque para él fue solamente como, no sé, un gesto más de su trabajo, y para nosotros fue determinante en nuestra historia. Estuvimos muchos años sin tener contacto. Gabriel Polgatti, que además terminó teniéndose una de esas vueltas surrealistas de la vida. Yo estaba escuchando el podcast Caso 63, no sé si alguna vez lo escuchaste. Bueno, no. Es una ficción que se hizo muy popular un par de años atrás, tal vez 3, en el mundo hispanohablante. Uno de los podcasts de ficción más escuchados en español. Y yo estaba totalmente atrapado con eso. Y de repente escucho los créditos finales y dice producción general o producción ejecutiva, no me acuerdo, Gabriel Polgatti. Digo, no puedo creer, este es el tipo que nos... yo sabía que el podcast era chileno, pero... Entonces ahí llego a él y le escribo y le digo, Gabriel, mirá, estoy escuchando este podcast y me entero que sos vos y no sé qué. Y él me dice, increíble, me dice, le digo, yo estoy haciendo unos podcasts, te los mando, y él me dice, mirá, estoy en Barajas, ya me los descargo, en Barajas el aeropuerto de Madrid, ya me los descargo y me los voy escuchando en el avión. Y lo loco es que el podcast Caso 63 está basado en Barajas, o sea, ocurre todo en ese aeropuerto. Entonces era como, tuve una cosa, y un poquito antes de eso, un día me había escrito, me había encontrado en las redes sociales y me escribió, me dice, mirá, vine con mi mujer, con mi familia, de vacaciones a Uruguay. Y nada, me enteré de toda la carrera que hicieron, me alegro un montón. Y yo, claro, ahí le explicaba, le digo, mirá, para vos seguramente fue algo más, para nosotros fue totalmente determinante, porque claro, sí, él vio algo que nosotros no... Es más, nosotros pensamos que en esa evaluación que se hacía la programación, dijimos, los últimos a los que nos va a dar bola es a nosotros. Y terminó siendo al contrario. Era toda una programación musical y él dijo, bueno... Y solo un programa hablado iba a ser vayan de tarde. Y además nos dio otra cosa que era mucho más valiosa que el horario y todo, que es... Nosotros el primer programa que tuvimos en la noche era un programa que venía como medio armado en el sentido de que la empresa tenía la necesidad que tocara, que estuviese vinculada con esa emergente tecnología de las salas de chat. De lo que hoy se hace en un stream, en esa época se empezaba a hacer. Pero no estaba todavía el público preparado para eso. Pero la empresa entendía que teníamos cámara en el estudio, teníamos una sala de chat donde los oyentes interactuaban con nosotros. O sea que en toda regla era lo que hoy se entiende por un stream, pero estamos hablando del año 2001, mucho tiempo atrás. Y bueno, pero tenía que jugar con esos elementos. Y nosotros sentíamos que eso era como algo que nos condicionaba mucho, porque nos obligaba a tener que buscar recursos creativos que siempre tuvieran que ver con eso, y queríamos tener la libertad de hacer lo que quisiéramos, digamos, en términos de radio. Entonces, cuando llega Gabriel, lo más importante que nos dio es, yo quiero que ustedes vayan a la tarde, y nosotros dijimos, ¿hacer qué? Y el tipo dijo, hacer lo que ustedes quieran hacer. Y eso fue como que tener una libertad absoluta, de decir, nosotros confiamos en lo que a ustedes se les ocurra hacer. Claro. Y el tipo se fue a los 15 días, hizo esa pieza, movió esa pieza y se fue. Y nunca, yo ni siquiera lo vi, he tomado contacto con él, pero nunca más lo vi. Increíble. Es muy azaroso eso. Totalmente, ¿no? Totalmente azaroso. ¿Sí? Decía que la palabra que puede atravesar la historia de Justicia y sus componentes es la palabra amigos, porque, bueno, de hecho, esto es tan chico. Ustedes en el libro destacan el rol que jugaron, por ejemplo, Karen y Nicole. Sí. Nicole, le mando un beso grande, es una gran amiga, que, bueno, yo la conocí a través de su esposo, el Cabeza Varela, con el que trabajé muchos años en Del Sol. A ese punto me refiero, aunque tal vez la historia no se terminaría de completar si existiese cada uno de esos personajes jugando su rol en ese momento. Absolutamente, de hecho... tanto es así, nosotros siempre fuimos tan conscientes de eso, y ahí es donde hablo de la suerte, porque si bien nosotros intentábamos generar esos espacios, también la vida nos iba poniendo personas para que nosotros estuviésemos atentos, ¿no? a construir esos vínculos. Y sí, Karen y Nicole fueron muy importantes en ese momento, porque fueron que nos confiaron, nos dieron la responsabilidad de armar un espacio en la noche
y queremos ver de hacerlo con ustedes. Entonces fueron las personas que nos dieron, y nosotros te diría que durante los 10 primeros años, todos los premios, cosas que nos daban, el Iris, el Tabaré, el no sé cuánto, así como los recibíamos, se los llevábamos para la oficina de ella. Eran como, tipo, Claro. esto me de usted, que esté acá porque no... Que ellas eran exitosas haciendo historias de piel Claro. en Del Plata, que Sí. es donde arrancó Nacho Álvarez, Exacto. digamos, ¿no? Sí, sí. Que después lo llevan a hacer Las cosas en en su sus sitio. sitios a radio, justamente, Claro, ¿no? es de mañana, exactamente. Efectivamente. Sí. Ahora viene la pregunta obvia, porque Justicia Infinita revolucionó ese horario de las 14 a las 16. De hecho, yo me acuerdo volviendo al liceo algún que otro día y escuchaba El Pique a las 3 de la tarde, en el que ustedes decían, bueno, ya estuviste una hora con nosotros, ahora te vas con el pelado y no sé qué, no sé Sí, cuánto. era mucho, ojalá hubiese sido así, era bastante peor. No, lo Era- estoy resumiendo de la forma en la que lo puedo Sí, contar. era, ¿te vas? Bueno, andate, pero no vengas más, ¿eh? Era como medio, medio en una actitud, digamos, como, si te vas no vuelvo. O sea, nosotros en ese momento teníamos como una necesidad / actitud, digo necesidad porque nosotros necesitábamos llamar la atención. Hacíamos esas cosas para llamar la atención, ¿viste? O sea, y después hubo un momento en el que ya no fue necesario. De hecho, nosotros, a partir del 2006, creo que fue, le ganamos a Petinati. Entonces, digo de números de rating, entonces no tenía ningún sentido hacer ese tipo de cosas. A partir de ese momento fue como que nos calmamos, por decirlo, como decir, bueno, ya no es necesario que hagas todas estas morisquetas y estés llamando la atención como el meme de Bart Simpson con la olla, ¿no? Golpeándola con una... Ya está, ya llamaste la atención. Ahora lo que te toca es hacer lo mejor que puedas hacer. Entonces hacíamos esas cosas, pero... No, pero después las cosas rocambolescas de la vida nos meten en la misma radio. los meten en la misma radio. Sí. Que fue una etapa muy divertida, por lo menos para nosotros, que no nos importaba nada, básicamente. Que nos divertíamos con esas cosas. Porque está... Yo qué sé, el resto de la gente, no solo Petinati, toda la gente que trabajaba en esa radio, eran más grandes que nosotros. Entonces ya había una cosa más de seriedad, de este es nuestro trabajo, y nosotros estábamos jugando. La verdad es que todavía lo vivíamos como, y un poco de prestados, como no se dieron cuenta y estamos acá. Entonces bobeábamos todo el tiempo y hacíamos bromas que no salían al aire, ¿viste? O sea, cosas de intrarradio, digamos. Pero bueno, después nos fuimos creciendo y nos fuimos calmando un poco. Pero es cierto que, por lo menos 2 episodios, a ver, uno de ellos es que solicitaba que ustedes desalojaran el estudio tiempo antes para él poder arrancar su programa. Era como una especie de requerimiento que estaba en el aire, se había comentado en su momento. Sí, yo no recuerdo si eso fue algo que estrictamente pidió él o si fue una idea de Pablo Lecuer. No, la verdad es que no me lo acuerdo. Pero sí había lo que nosotros le llamamos el pulmón, que era la época que se había puesto de moda el pulmón en la cancha de fútbol. Era como el pulmón, que sí, nosotros empezamos a las 12, entonces en vez de ir hasta las 3 íbamos hasta las 2:30. Como básicamente para que no nos crucemos mucho. Porque era realmente en ese momento era como... O sea, eran 2 estilos completamente diferentes. Claro. Y de todo, de hacer radio, de mirar la vida, de todo era distinto. Él era 1, nosotros éramos 3, en el sentido de él apostaba a su figura y nosotros apostábamos a armar equipo. Era todo muy... Entonces, bueno, se pararon ahí. Pero yo creo que terminó saliendo bien para las dos partes. Porque, bueno, él al año siguiente decidió irse. Y se fue justamente a la radio, digamos, al grupo del que veníamos nosotros. Donde creó Radio Futura. Exactamente. Y nosotros quedamos ahí, y bueno, y se construyó luego a partir de Justicia. Me da la sensación de que se armó como una especie de tono de radio que fue acompañado luego por otras propuestas. Eso nosotros lo teníamos muy claro, porque era muy importante que aparecieran otros programas. Si podían acompañar nuestro tono, mucho mejor, pero si no, también, porque siempre tuvimos muy, muy, muy claro desde el principio que nuestra chacra no iba a crecer si nosotros no ayudábamos a regar las de alrededor. Claro. ¿Viste? Pero antes de que vayamos a ese punto, sobre la relación con Petinati, ya cerramos con eso. Hay como una especie de leyenda urbana que un día entraste y le diste un beso. No, no fue un beso. Yo estaba, o sea, no tiene una escalera, ni bien entraste una escalera de madera, y entre las bobadas que hacíamos, yo tenía a Carlitos y a Gonza en un estudio de grabación desde donde se ve la llegada de esa escalera. Entonces yo escuché que venía, o lo vi venir, no sé,
y me fui o sea, ni bien él estaba subiendo la escalera, me fui a hacer como una especie de acto, me puse en la base de la escalera, al lado de arriba, mientras él subía y abrí los brazos. Peti, como una cosa muy exagerada de qué lindo, te estaba esperando, qué sé yo, o algo así, que él quedó medio como, ¿qué le pasa a este tarado? Pero tenía toda la intención de incomodarlo ahí un segundo nada más, y ni siquiera lo incomodó, porque el tipo me dijo, hola, se me saludó y siguió, ¿viste? O sea, pero era más una gracia para mis amigos que para él. Hablabas recién del tono de radio, y eso es interesantísimo. En Uruguay, en los 80, en los 90, a principios de los 2000, había contenido argentino que llegaba de televisión, gráfica llegaba de todos los países del mundo prácticamente, pero radio, salvo en la frontera, el lado brasilero y el lado argentino, de la radio no llegaba tanto. La radio siempre quedó como con cierto grado de encapsulamiento. Local. ¿No? Exactamente. Sí. Y ustedes venían a hacer eso que en Argentina estaba funcionando, que no se estaba inventando la rueda, digamos, sí, pero que aquí sí terminaba teniendo ese efecto. Y el éxito de Justicia, del guionado, el estilo musical, la forma de hablar, a quienes dirigirse, terminó teniendo réplicas en otros programas. ¿A eso te referís cuando hablas de el tono de radio que se le encontró? Claro, porque la verdad es que cuando nosotros empezamos con Justicia, éramos un poco marcianos, ¿viste? O sea, realmente estábamos muy solos en ese tono, que como vos decís, no era nada que no se hubiese hecho. Tampoco que dijimos, vamos a seguir esta línea, sino que tenía que ver con que, bueno, era lo que, en principio, a Carlos y a mí, que éramos los más escuchas de radio y los que habíamos como trabajado más en escuchar atentamente y eso que te decía, desentrañar los hilos. Yo, por una cuestión de ir a Carmelo cada tanto, escuchaba rock and pop desde niño y me rompía la cabeza porque, y otras radios también, ¿no? Pero escuchaba que al final no se trataba de tener una persona o dos, sino un montón de gente, ¿no? Y a mí eso me encantaba. Y también es verdad el tono mucho más o menos almidonado, ¿no? Y esa cosa. Y Carlos, por la misma razón, o sea, Carlos no sé de dónde escucharía, pero supongo que alguna grabación de algún lado, y como que los dos íbamos más por ese lado, y Gonza simplemente se fue acoplando y aprendiendo, porque es una máquina de aprender y de procesar rápidamente, y a él le salía natural. Yo sabía que él estaba hecho para ese estilo. Él no necesitaba saber que había un estilo de radio así para hacerlo, él ya lo hacía naturalmente. Entonces, sí, y creo que estuvo bien en el sentido de que impulsó a otras personas, algunas de nuestra generación, otros un poco más chicos, bueno, se puede hacer así. A nosotros nos llegaba mucho el mensaje de cuando los escucho siento que podrían ser mi grupo de amigos. Y para nosotros era muy importante que la audiencia sintiera eso. Que se viera reflejado. Claro. Eso. Lo cual no quiere decir que cualquier grupo amigo pueda hacer eso. Son dos cosas distintas. Porque que parezca que cualquiera lo pueda hacer es un trabajo enorme. Hay que trabajar mucho para que eso parezca que es así. No es gente hablando. No. Es gente que está hablando sobre un trabajo previo que le permite dialogar sobre lo que está dialogando. Claro. O sea, es para que nosotros tengamos una conversación que genere la identificación en la audiencia de, eso podría ser yo y mi amigo, requiere un trabajo previo muy grande, muy grande, de verdad, incluso con gente que se conoce toda la vida, como el caso de Gonza y yo, pero nosotros lo hacíamos porque nosotros lo que queríamos era que la gente sintiera exactamente eso. Podría ser yo con mis amigos. Perfecto. Después había como un paso de yo podría estar con mis amigos haciendo eso. Bueno, eso habría que verlo. No sé si es tan literalmente así. Porque después mucha gente le pones un micrófono o algo y no funciona. Nosotros mismos nos costó mucho tiempo alcanzar ese rodaje. Claro. Yo las veces que, ahora hace mucho que no lo hago, pero alguna vez escuché alguno de los primeros programas de Justicia o cosas así y me parece que va en la cámara más lenta del mundo, ¿viste? Y en ese momento parecía que éramos unos dementes que íbamos a una velocidad insólita. Y bueno, los ritmos también, las audiencias, uno se va acostumbrando. Hoy la gente que escucha contenidos, digamos, de lo que hoy vendría a ser la radio, o lo que es la radio, tienen otra velocidad, otro ritmo, claro. Pero en ese momento estábamos medio solos. Entonces que aparecieran otros, a nosotros lejos de sentir que era una amenaza, al contrario, era como, bueno, esto va a hacer que realmente crezca todo y que crezca el estilo en el que nosotros creemos que eran... necesariamente ese estilo tiene que reflejar las personalidades de quienes lo llevan adelante. Y una cosa a la que le prestamos particular atención fue que esa representatividad
del programa acompañara también nuestros propios cambios. Entonces había mucha gente que de repente, yo qué sé, en el 2015 se quejaba de que Justicia no fuese lo mismo que en el 2008. Y decíamos, pero es que no lo va a hacer nunca. Resulta obvio, ¿no? Claro, porque además de que eso generalmente sucede, porque sucede igual, nosotros queremos que eso sea así, porque no queremos ponernos un traje que no nos queda, ¿viste? Yo qué sé, yo en el 2002 posiblemente, no sé, 4 noches a la semana estaba viendo un concierto de alguien, ¿viste? Y el 2015, con suerte, iba uno cada 15 días, porque todo bien, pero entonces no puedo andar simulando Claro. que mi vida es de un modo cuando no es. Yo prefiero que el programa acompañe la personalidad y el momento de quienes lo hacen y que sea más real y más honesto. Y los intereses, que los intereses van cambiando también. Claro, desde el punto de vista artístico también, Salva, incorporaron una cantidad de cosas que tal vez en ese momento la radio no veía como para tener en radio. Cito, por ejemplo, una columna sobre bebidas, una columna sobre animales con el ruso. Bueno, ni que hablar las radioseries que marcaron, aunque sea lo más básico de la radio, volvieron a marcar una época, digamos. Sí, tuvieron un refresh ahí. Exacto. ¿Cómo hacían ese complemento artístico? ¿Cómo nacía la idea y cómo la iban procesando hasta llevarla a la práctica? Y bueno, de nuevo era el puro interés lo que nos motivaba, y después en algunos casos, o por lo menos en varios de ellos, en particular estos que mencionaste, eran gente que no tenía la costumbre de salir en radio, y nuestro trabajo era hacer que lo más rápidamente posible ellos se olvidaran de que estaba haciendo eso y que sintieran la familiaridad de simplemente estoy manteniendo una conversación con un grupo de amigos y lentamente voy haciendo conciencia, y además hay un público que está escuchando. Y en el caso de todos, a mí es una de las cosas que tal vez lo que más me enorgullece en nuestro camino, digamos, o por lo menos de haber sido parte de ese camino, es ver a tanta gente, tener el recuerdo de cómo se llevaban con el medio cuando empezaron y verlos hoy. Claro. ¿Viste? Y para mí es una cosa que... Porque yo estoy convencido de que no existe personas no interesantes. O sea, todo el mundo es muy interesante y todo el mundo tiene cosas para decir. El asunto es encontrar la forma, ¿no? El cómo, y eso lleva trabajo, nos lleva trabajo a todos. Y cómo contar eso que uno quiere contar, pero no hay nadie que no sea interesante. Entonces, bajo esa premisa, yo siento que cualquier persona puede hacer esto. Claro. Literalmente cualquier persona, lo cual no quiere decir que no lleve trabajo, insisto, pero cualquier persona lo puede hacer. Claro. Entonces, verlo hoy al ruso que sale, yo qué sé, no sé, hay una noticia con un perro y salen todos los noticieros, o la columna en tal programa de tele o tal programa de radio, y verlo con la soltura con la que lo hace. Álvaro Aniano, yo que es mi socio hoy y que hizo las columnas de Trago durante más de 10 años en Justicia, de repente, no sé, estamos dando una charla en México o capacitando un equipo de ventas en Estados Unidos o qué sé yo, y lo veo a él hablar y desenvolverse, y lo hemos hablado un montón, porque dice, claro, hay un backup de 10 años de radio, ¿no? Claro. Que ayudan. Y salir al toro. Claro. Tal vez la construcción que a mí en los últimos años más me impresionó era la de Míguez. Sí. ¿Pero por qué? Porque Míguez fue un personaje que tuvo muchos años, pero explotó probablemente en el 16, 17, 18. Y verlo a Gonzalo construir un personaje que es diametralmente opuesto a lo que él es, y vos tener que rivalizar en el micrófono con unas posturas que están totalmente delirantes desde ya, ¿no? Tal vez aclararle a la audiencia, Míguez era un personaje construido por Gonzalo Camarota, que era una especie de periodista, con unos postulados, bueno, anacrónicos absolutamente. Julio César Míguez, que andaba en un Falcon y bueno, demás. Esa construcción a mí me llamaba mucho la atención, porque yo estaba escuchando, lo escuchaba y digo, ¿cómo hace este tipo para no cazarlo del cogote a lo que como logra construir el personaje? Claro. Bueno, yo una vez le pregunté a Gonza sobre eso y él me dijo algo interesante, porque Gonza no tiene formación actoral. Sin embargo, es tremendamente intuitivo él. Y entonces lo que me contó que hace, creo que tiene mucho de técnica actoral. Él me dice, mira, porque cuando yo hablaba con Julio César Míguez, bueno, cuando hablo, porque el otro día volvimos a hablar, yo no estoy hablando con Gonzalo haciendo yo estoy hablando con Julio César Míguez. Y eso me parece que es un mérito de quien está interpretando. Claro. Entonces, a mí me sorprendía que día a día me sucedía eso. Entonces le digo, chica, ¿cómo haces esto? Y le digo, ¿cómo switchás el cerebro? Me dice,
es que no switcheo. Claro, Gonza es prácticamente psicólogo, le quedan 2 o 3 materias para recibirse y me dice, mi sensación es que todo lo que es Julio César Míguez está en mí, y lo que hago cuando lo interpreto es simplemente apago todo lo que no es Julio César Míguez, ¿no? Es como apago las bombitas cerebrales de todo lo que no sea Julio César. Entonces queda Julio César, ¿no? Me pareció interesantísimo, porque creo que tiene que ver con eso. Digo, claro, porque yo cuando hablo, no estoy hablando contigo estoy hablando con Míguez, ¿viste? Pero para vos bastonear eso, ¿cómo lo hacías? Y lo que pasa es que el personaje es tan rico y tan bueno que yo nunca me podía enojar con lo que decía el personaje, porque el personaje en un montón de aspectos era siniestro, pero en otros tenía un componente de ternura muy grande, en otros era muy gracioso, en otros te desafiaba a vos como interlocutor para que vos te dieras cuenta de las contradicciones que vos tenías. Claro. Entonces era fascinante, es fascinante. Es que tal vez ese es uno de los grandes componentes, ¿no? Tener enfrente a alguien que sepa qué palabras usar para eventualmente mostrar toda tu desnudez. Digamos. Porque te mostraban momentos, es tan caricaturesco por momentos el personaje, que vos decís, bueno, a priori yo estoy en desacuerdo en cualquier cosa que él opine, pero de pronto te dice algo que desafía aquello que vos pensás y te esgrime un argumento que decís, ¿cómo puede ser que tenga razón si yo debería estar en contra de todo lo que dice él, ¿no? Claro. Y eso me parece un ejercicio fabuloso. Él creo que dibujó, me parece que él todos los personajes, lo que pasa es que Julio César Míguez para mí es como una obra maestra de él, pero todos sus personajes los ha hecho medio similar en el sentido de que creo que primero bosqueja como una caricatura muy sencilla con pocos trazos y con el tiempo le va sumando detalles hasta que al final, cuando eso está terminado, es casi una foto realista. Claro, es casi un ser humano real con su universo, con su... Pero eso lleva tiempo. Decía hoy más temprano que este es un reportaje sobre vos y prácticamente también sobre mí como oyente. Es lo más antiperiodístico que hay lo que estoy haciendo, pero bueno, pero así me quiero sacar el gusto de última instancia. Para eso conduzco un programa de radio. Y sí, las veces que habré hecho eso. Que era también la construcción que hacían los viernes. Capaz que vos decís, este tipo está recordando estas bobadas, pero yo iba manejando y ustedes empezaban, bueno, y viene el viernes y no sé qué, no sé cuánto, y Gonzalo explotaba con una serie de relatos que iba a subir el combustible, y que iba a haber tormentas, y que, digamos, ¿cómo lograban salir de la naturalidad, pasar a ese escenario incendiario? Y bueno, entonces cerramos, se apagó la luz y cada uno para su casa. Y bueno, ahí creo que vos perdieras la compostura, porque vos siempre eras el ancla. Claro. Sí. Sí, es interesante, viste que los norteamericanos a la figura del conductor le dicen anchor, que es ancla, ¿no? Siempre me pareció interesante eso, que nunca... Es como, claro, necesitas esa figura ahí para que no se desmadre todo. Yo creo que ahí tiene que ver con básicamente los juegos de rol, que eso aprendimos salvajemente porque nadie nos enseñó, pero aprendimos a jugar el juego de los roles que implica cuando, por ejemplo, la gente decía, no, porque ustedes son como salen en el aire. Más o menos, sí, o sea, si uno no nos conoce no va a encontrar mucha diferencia, pero cualquier persona cercana, a mí, amistad o lo que sea, sabe que hay cosas que estamos jugando el juego de entretener y que hay diferencias ahí que no de repente no son sutiles y no se van a notar al aire. Entonces, jugamos al rol y también a cierto humor de repetición, ¿viste? Que es algo que históricamente ha funcionado, que de repente el chiste en sí no es tan gracioso, pero la espera activa de saber, mirá, es como, no sé, uno veía a Olmedo o cualquier cómico que se te ocurra en la historia de ese tipo de humor repetición, que vos decís, mirá, este es el momento en el que cuando mueve el vaso hacia un lado, yo ya sé que va a pasar tal cosa con el micrófono. ¿Viste? Entonces lo estoy esperando y cuando ocurre es como esa cosa de realización de, ok, me lo dieron, me divierto, me río. Y eso es lo que se hacía los viernes, que era básicamente, surgió por azar, porque un día Gonza, en su delirio de ese día, empezó a dar un mensaje como positivo de viernes, de a disfrutar, pero como que lentamente lo iba cambiando, iba engranando, ¿viste? Como que habían cosas que estaban mal, y fíjate, y terminaba en un discurso totalmente pesimista, y incluso con latiguillos de repetición dentro del latiguillo de repetición. Por ejemplo, uno que era que sistemáticamente llegaba al momento en el que decía, porque este gobierno, que se hace llamar de izquierda, era como un momento en el que inevitablemente tenía que pasar por ahí. Y volvían los milicos. Claro, exacto.
tan disfrutable de lo delirante, Claro. que uno dice, no importa lo que esté diciendo, yo necesito que pase esto. Entonces de repetición. Salva, la última, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, que es, ¿cómo lográs abandonar, entre comillas abandonar, porque sos parte, en las bajadas volvés, cada tanto tiempo volvés, ¿cómo lográs alejarte de un éxito como ese? Lo que pasa es que no... ¿O cómo lo decidiste en todo caso? No, yo no, a mí nunca me talló por ahí, ¿viste? No, es más, yo estaba re cansado de hablar, más que de hablar, de escucharme hablando, ¿viste? O sea que, y nunca, siempre fui como bastante, tuve que aprender a naturalizar la expresión de cariño de los demás, ¿viste? O sea, porque me sonaba algo antinatural y capaz que yo no soy una persona tímida, pero esas situaciones me ponían en un lugar medio como de me da pudor esto, no me hagan esto, y tuve que aprender a naturalizarlo. Entonces, porque muchas veces es una expresión de cariño genuina y que hay que saber recibir, ¿no? Entonces, realmente no tuve una historia con extraño esto. Yo no extraño ningún programa de los que participé, lo que extraño es la gente, compartir tiempo con ellos. Eso es lo que extraño. Lo extraño tanto en Justicia Infinita como en Otro Elefante. O sea, ayer estuve acordándome de Moncho y me di cuenta que hace un montón de tiempo que no lo veo y lo extraño. A Gonzalo lo he visto en estos días y ahora lo voy a ver pronto también. O sea, no extraño nada de eso, entonces nunca fue como un tema para mí. Al revés, te diría que el primer día, digamos, post Justicia, que yo ya sabía que me iba a España, o sea, fue una sensación intransferible de libertad la que sentí, como, ok, ahora no tengo ni idea de qué va a pasar con mi vida, y era como, pero no tengo obligación con nada, y fue muy una sensación que le recomiendo a todo el mundo, siempre y cuando lo puedan hacer, obviamente. Yo vi la oportunidad que tenía de hacerlo y dije, no quiero desaprovechar esta oportunidad, sobre todo porque uno después puede volver, o sea, no, nada es ¿cómo voy a saber yo lo que voy a querer dentro de 5 años y no sé ni lo que quiero mañana? Uno va viendo y bailando, ¿no? Construyendo ahí, pasando el hilo, y es mejor estar concentrado en la puntada del hilo que en la forma que va a tener el bordado, que uno vaya a saber cómo termina eso. El oyente del 154, uno de los tantos que llegaron, dice que crecí escuchando la Rock and Pop, programas como ¿Qué pasa?, Se nos viene la noche, eran excelentes. Justicia se parecía bastante a ese estilo, dice Santiago. Gracias, Santiago, por tu mensaje. Sí, efectivamente, tenía mucho de eso, y tenía también, que creo que es lo más importante, mucha cosa de ustedes. Sí. De ustedes mismos como personas y como ustedes como grupo también. Que ellos fueron incorporando a quienes éramos oyentes, seamos parte, digamos. Claro, es que para nosotros realmente no... Yo hoy, por ejemplo, escucho mucho un programa de radio que se hace en Argentina, que es Para en la Mano, que está en Vorterix. Es gracioso porque ellos no se consideran un programa de radio, son el programa más de radio que hay en Argentina actualmente, para mí. Y una de las razones por las que lo escucho tanto es porque siento que hay cosas de eso que a mí me gustaba, de lo que hicimos nosotros, ahí, ¿no? Y tiene que ver con cómo entienden ellos que lo que complementa realmente el juego, pero de un lugar activo, es la audiencia, y no como una cosa pasiva de, bueno, nosotros proponemos y ustedes están ahí. No. Ustedes terminan de completar el juego. Son activos y ponen normas y plantean juegos también, y nosotros aceptamos esos juegos. Eso a mí me divierte mucho cuando sucede. Un amigo, Manuel Pérez, me dice: de chico iba a la 91.9 y los veía hacer el programa. El operador era Quique Lafourcade. Claro. Por culpa de ellos sigo en esto de la radio. Es probablemente, en muchos casos pasa, efectivamente. Salva, gracias por venir. Gracias a ustedes, perdón por la demora, pero bueno, a las órdenes por acá cuando quieran. Una linda charla. Tal cual, muchas gracias por eso.